La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un sutil directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis el tema referido a los resultados de las últimas elecciones seccionales y de la consulta popular. ¿Cuáles son los desafíos y perspectivas en medio de grandes problemas e incertidumbres? Partiendo de un hecho, más allá de los resultados electorales en los comicios de los gobiernos seccionales, con una parte de candidatos que ha sido señalados por su presunta vinculación a la narcopolítica e incluso varios de ellos que han ganado, la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, institución que nunca debió existir y que debiera desaparecer, incluso violando la ley, hicieron campaña identificados con un movimiento político y los resultados aún preliminares de la consulta popular convocada por el Ejecutivo y que tuvo 8 preguntas. El futuro se torna incierto frente a este panorama. Partiendo de algunos hechos, primero debiera aclararse los resultados con el conteo de votos que genere confianza y no desconfianza. Como se ha podido ver, incluso decenas de miles de inconsistencias en las actas y por ello se da paso a la revisión de ellas. ¿Acaso no amerita una auditoría informática o vamos a seguir así en cada elección? Una necesaria reforma política que se ha truncado aunque no arreglaba los problemas, pero lo planteado por esta consulta quedaría en nada. ¿Acaso no sería buena una reforma política con iniciativa popular? ¿Podemos seguir con este sistema político prostituido con 272 movimientos políticos y empresas electoreras que incluso llegan elegidos en los gobiernos seccionales sin la debida legitimidad, con un promedio de entre el 20 y 30% de votos? Con estos antecedentes, quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, la doctora Rudy Hidalgo, decana en la UDLA y directora de la Corporación Participación Ciudadana, Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo, y el doctor Medardo Leas, jurista y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Quisiera empezar con la doctora Rudy Hidalgo, que siempre estuvieron activos, al menos durante las 2 últimas décadas, Participación Ciudadana. ¿Cuál es su lectura inicial de lo que hasta hoy podemos ver de este proceso electoral y la consulta popular? Muy buen día. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos, a propósito de una fecha muy oportuna en este feriado de carnaval, abordar un tema importante relacionado con la situación actual del Cotopaxi, las medidas preventivas que deben adoptarse y la concienciación ciudadana frente a la actividad del volcán. Más allá de los terremotos y sismos políticos, vamos a hacer una pausa para abordar de esto que debiera ser un hecho muy importante en la ciudadanía respecto de la actividad del Cotopaxi. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Hugo Yepes, vulcanólogo, asesor del municipio de Quito, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la subdirectora nacional de gestión de riesgos, Patricia Carrillo, y nos acompaña en estudios el exgobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel. Queremos aportar
al análisis en un tema en donde es bueno conocer de fuente directa de quienes están compenetrados con el problema, la realidad del momento del Cotopaxi, para no entrar en especulaciones que a veces en las redes sociales se difunden, las medidas preventivas que se están adoptando y que debieran seguirse adoptando y la gestión de riesgo que hay que hacer. Quiero empezar con el ingeniero Hugo Yepes y para que nos cuente cuál es la situación actual del volcán Cotopaxi, a sabiendas de que esta es una fotografía del momento y esto cambia momento a momento. Muy buen día, Hugo Yepes. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los contertulios y gracias por la invitación. Um, bueno, el volcán Cotopaxi, como todos conocemos, está en un proceso de reactivación. El volcán desde básicamente el 2015 abrió su sistema magmático, unas explosiones que limpiaron el conducto volcánico, la garganta, podríamos decir que hubo una limpieza de esta garganta que conecta la parte superficial con la cámara magmática y que además fue producto como antecedente de el trabajo que empezó a hacer de manera clara el Cotopaxi en el 2001, es decir, son tiempos largos, pero a raíz de esta apertura del sistema del 2015, en el 2022 empezó un nuevo pulso de actividad y estuvo caracterizado al principio por unas explosiones, perdón, no había explosiones, unas emisiones de ceniza pequeñas que se han ido incrementando, se han ido sosteniendo más en el tiempo, y podemos establecer que desde básicamente febrero no hay un poco más de actividades, un poco más evidente el volcán. Todo esto en un estado que se podría concebirlo como un estado sostenido de actividad moderada y que tampoco da signos desde la observación, desde el monitoreo que hace el Instituto Geofísico, de que se tenga una inyección magmática en profundidad que pueda llevar en el corto plazo a erupciones mayores, ¿no? Entonces, esta es más o menos la actividad actual del volcán no hay una expectativa de cambios bruscos en el corto plazo. Este proceso último que deviene del 2015, ingeniero Yepes, ¿ha venido siendo sostenido como usted señala o ha ido incrementando paulatinamente en este lapso? Bueno, ha tenido en general altos y bajos, pero podríamos establecer que luego de un inicio más bien pausado en noviembre del año pasado, luego en enero tal vez tuvo un poco más de actividad, algo en diciembre, pero en febrero este mes se ha tenido una emisión bastante más, no bastante, pero claramente, esa es la buena palabra, claramente más, con más emisión de ceniza y con se nota también una energía un poco incrementada dentro de lo que significa la vibración, el tremor del volcán como respuesta o como evidencia de la salida de ceniza, ¿no? Entonces, hay una energía un poco más dentro de este estado moderado que ya viéndolo de manera amplia, es sostenido sin cambios hacia arriba muy claros, ¿no? Ingeniero Yepes, esta emisión de gases de ceniza, ¿de alguna manera va liberando la actividad del Cotopaxi o va creciendo? A ver, esto es un síntoma, ¿no? Lo podríamos tal vez asimilar a que sería medir la temperatura a una persona, ¿no? El hecho de que se tenga algo de temperatura indica alguna anomalía interna y esa anomalía ¿qué es lo que se busca? ¿No? Ver si es que esa anomalía es una anomalía grande
En este caso sería una inyección de magma grande porque hay una relación directa que si es que hay mucho volumen de magma inyectado en las partes ya superficiales o preparatorias, que se llama la cámara superficial del magma del volcán, en estas zonas preparatorias de potenciales erupciones grandes. Si es que hay mucho material ahí, las erupciones van a ser grandes. Y también ese incremento de material en esta zona va a llevar a más evidencias en lo que se vigila, en lo que lo vigila, como son más sismos, más deformación, más incremento en la salida de gases. Entonces, todo esto sería el preludio de algo más grande, ¿no? Pero lo que se ve y esta salida de gases ni libera mucha energía ni es preludio de algo mayor, sino que es el síntoma de una inyección que ya se dio magmática y que tiene que producir gases y produce cenizas relacionadas a esta inyección pequeña que se dio. Entonces, no nos lleva necesariamente a algo más grande, pero tampoco nos está diciendo, según esta evolución del volcán en estos meses, que está agotando su energía ni concluyendo, ¿no? Bienvenida a Patricia Carrillo, subdirectora nacional de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Cómo se viene preparando desde la Secretaría algo que es fundamental, la organización y la prevención con, en este caso, las comunidades que están y que podrían verse afectadas en un caso mayor de acción del Cotopaxi? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Audiencia, un gusto, Osvaldo, Hugo. Efectivamente, a partir de este análisis del Instituto Técnico Científico en calidad de organismo responsable del monitoreo de esta amenaza, corresponde hacer acciones de análisis con los diferentes elementos que pues tenemos como un indicador del riesgo, ¿no? Entonces, como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, en el momento en que el Instituto Geofísico nos emitió esta alerta de una anomalía en el comportamiento del volcán, nosotros hicimos el análisis de estos factores expuestos y se emitió una alerta amarilla alrededor de este proceso que se venía desarrollando. La alerta amarilla se emite el 21 de octubre del 2022 y a partir de aquello se empieza a trabajar en procesos de preparación. Ahora, en procesos de preparación tenemos dos macro vías para trabajar. Por un lado está todo este gran grupo desde la institucionalidad. Partimos desde las juntas parroquiales, los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos provinciales, los actores del gobierno central con sus niveles desconcentrados en el territorio. Cada uno de ellos tiene acciones que realizarlo en el marco de la preparación, desde el marco de sus competencias, y el otro grupo macro como tal es la población que está, por un lado, en la zona de influencia del volcán, y también la población que históricamente se conoce que ha sido afectada por los diferentes peligros volcánicos, que no necesariamente son los lares, sino la caída de ceniza. La caída de ceniza tiene como una proyección más grande hablando territorialmente. Entonces, una vez teniendo como claro los públicos objetivos, las medidas de preparación también van a cambiar en función de cada uno de ellos. Dentro de la institucionalidad, lo que se ha hecho es trazar como unas directrices mínimas para que tanto las juntas parroquiales, el gobierno en sus diferentes niveles, pues, haga como los trabajos de preparación, líneas gruesas, ¿no? O sea, por ejemplo, los procesos de evacuación, el tema de alistar las rutas de evacuación, identificar los puntos de encuentro, y de ahí llegamos al otro proceso que es llevarlo hacia la comunidad. ¿Cómo preparamos hacia la comunidad? A través de la misma organización que tiene cada uno de estos sectores. En territorio esto es bastante complicado porque las dinámicas territoriales son diferentes. No es lo mismo preparar a la población que tenemos en las parroquias de Mulaló
que la población que tenemos en el Valle de los Chillos de acá. Entonces son dinámicas totalmente diferentes y para aquello se ha construido pues un tipo de herramientas para que sean adaptadas a cada uno de estos grupos de población. Llevamos a cabo algunas estrategias en las parroquias rurales. Tenemos con fuerza una estrategia que se llama el puerta a puerta. Esto lo que como objetivo tiene es tener una escucha activa con los ciudadanos y los integrantes de su núcleo familiar, pero con el enfoque de sensibilizar con mayor fuerza. Muchas de las veces los procesos de sensibilización que son a través de convocatorias masivas con asambleas generales, que también se lo hacen, nos ayuda a reforzar, se quedan como un poco limitados a solventar todas las dudas que el ciudadano lo tiene. Cuando hacemos estas estrategias personalizadas, nos permite dejar mensajes más claros a la población en función de sus dudas, de su incertidumbre, tal vez desde su conocimiento y también desde su desconocimiento. Entonces se refuerza mucho más estos procesos, como digo, son visitas personalizadas a los núcleos familiares y también se va levantando a la par una encuesta a partir del proceso de sensibilización de lo que significa vivir cerca a esta amenaza, contar lo que está pasando, medidas de autoprotección, se le va levantando información para poder identificar algunas acciones de respuesta que tienen previsto con la comunidad. Por ejemplo, sus medios de vida, o sea, qué se dedique esa familia, si es que en el momento en que llegara a pasar a materializarse un proceso eruptivo y a tener como impacto si es que tuviera la posibilidad de identificar una familia acogiente o realmente tiene la necesidad de un alojamiento temporal. Estas acciones nos permiten luego definir el siguiente paso, ¿no? Tener toda esta parte de preparación, de tener una estimación de necesidades en temas de asistencia en estos procesos con los diferentes mecanismos, ¿no? O sea, cuántos de ellos tienen sus propiedades, cuántos de ellos en las casas donde viven son de propiedad de ellos, cuántos de ellos viven rentando, y a partir de aquello, pues nosotros en los procesos de preparación llevamos delineando la necesidad que tenemos. Y así se va construyendo este proceso de sensibilización llamado puerta a puerta. Paralelo a esto, tenemos un tema de refuerzo a través de los medios de comunicación. Entendemos que en las partes urbanas de las ciudades es el mecanismo con más recurrencia a la hora de comunicarse e informarse. Y también, aparte de esto, hemos estado como teniendo ciertos espacios pegados a lo cultural para tratar también de incrementar el conocimiento del riesgo desde la población. ¿Y cómo interactúan con las juntas locales, Patricia, con las comunidades rurales, de tal manera que primero haya concienciación sobre el eventual riesgo, por un lado, y por otro, se podría preguntar, ¿estamos preparados para afrontar una emergencia de esta magnitud? Claro, primero lo que se aborda es respetando las medidas de organización comunitaria que tiene. Nuestros procesos no rompen los mecanismos de organización que tienen, y por eso le decía que primero hay que identificar estas estrategias dependiendo de la dinámica territorial. En algunos lugares nos ha dado como bastante resultados sus procesos que tienen en la convocatoria, por ejemplo, a través de la Junta de Agua. Entonces sabemos que en estos espacios la gente acude y son los espacios donde se puede hacer este trabajo. Y los otros donde no hay estos mecanismos de convocatoria, pues, como menciono, se hace esta estrategia a nivel de puerta a puerta. Decirle, Miguel, con certeza de que estamos preparados, no necesariamente es así. No podemos nosotros decir estamos preparados para lo que puede pasar, porque los niveles de incertidumbre que se manejan en el mismo desarrollo de la amenaza como tal, no nos da para tener ese nivel de responsabilidad o irresponsabilidad tal vez y decir estamos preparados al 100%. Sin embargo, los trabajos de preparación a llevarlos a cabo en el momento que se activa una amenaza. Los procesos de preparación deben ser continuos, deben ser permanentes, y lo que nos hemos encontrado justamente en el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi es de que los procesos no necesariamente dieron continuidad a lo que ya se vino trabajando en el 2015. Sí hay bastantes acciones que la población recuerda de lo que se hizo en el 2015, porque fue una preparación. Sin embargo, hay que hacerlo de manera permanente. Y ahí empieza un poco el entender la cultura de prevención
que es muy limitada en nuestro país y en nuestra región misma. O sea, no es fácil decirle al ciudadano que antes de construir su vivienda, primero se asegure que no esté en zona de riesgo. O sea, tal vez decirlo sí, pero llevarlo esto a la práctica no necesariamente es fácil y parte de un proceso cultural, uniéndose también a unas condiciones socioeconómicas y uniéndose también a las realidades que tiene el país y específicamente en estos sectores. Quiero dar la bienvenida en estudios al ex gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, a quien desde Quito lo hemos visto muy activo, y no solo para decir en la organización del tema de esta amenaza del Cotopaxi, sino también el tema carcelario, el centro carcelario de Latacunga, el tema de junio 2022, hecho que ojalá nunca se repita en el país, esa acción violenta, vandálica que también tuvo que lidiar. Sabemos que tuvo 19 meses de manera ininterrumpida en la gobernación del Cotopaxi, pero en el caso específico de la organización, de la preparación de una eventual erupción del Cotopaxi, ¿cómo sintió y cómo siente, aunque ha dejado la gobernación, es un latacungueño que está preocupado de estos hechos? Muy buen día. Buen día, Miguel. Un cordial saludo a Patricia y a Hugo. Es un gusto estar aquí en sus estudios. Muchas gracias por sus palabras, Miguel. Lo que hemos hecho es cumplir el deber ciudadano cívico que corresponde como autoridades y como representantes del gobierno y por el encargo del señor presidente de la República. Mire, Miguel, que no quiero decir que presentía el tema del Cotopaxi. Cuando tuvimos la emergencia de la Maná el año pasado, y que también fue un tema muy complicado, sin embargo, un tema que no, coincidencialmente el día anterior a lo de la Gasca, para que la ciudadanía se ubique, no tuvimos una sola pérdida de vida humana, ni siquiera heridos. Y de la misma manera estamos actuando ahora con el tema del Cotopaxi. Y decía que no suena premonición, pero tan pronto terminó la emergencia del Cotopaxi, le decía a nuestra directora zonal en ese entonces del Servicio de Gestión de Riesgos, Verónica Paredes, tenemos que empezar a tratar el tema del Cotopaxi. Tanto así que antes de tener esta primera reactivación, el 21 de octubre pasado, a mediados de agosto inauguramos la repotenciación del sistema de alerta temprana volcánico, es decir, sirenas y todo lo concerniente a mensajería, en el mes de agosto, justamente porque estábamos preocupados de este tema. Y fui el único gobernador que asistió a Baños, ahora lo recordarán también los funcionarios de gestión de riesgos. Y luego, cuando hemos tenido este tema de octubre, de inmediato estuvimos activados, sobre todo en los temas de capacitación, de concientización. Creo que la ciudadanía aceptó maduramente la realidad, ha logrado comprender el mensaje como corresponde y está colaborando con todos estos procesos que comparto, y en eso estamos de acuerdo con Patricia, tienen que ser continuos, permanentes. Al Cotopaxi lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo por los siglos de los siglos. Es cierto que por más de 145 años no ha dado molestias. Esto no quiere decir que en algún momento pueda suceder. Esperemos que no suceda, pero sin embargo la obligación es tener todos los planes operativos, preventivos, de socialización, de entrenamiento, de capacitación, listos para poder actuar en caso de que esto así se dé. Partimos de un hecho, señor exgobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel. La gente está consciente de lo que pudiera venir, de esta preparación, de esta prevención en materia de gestión de riesgos. Hay sitios en donde quizás no debieron ubicarse, como bien decía la subdirectora nacional de gestión de riesgos, pero están allí. ¿Hay conciencia de esta amenaza? Yo diría que la mayor parte de gente está consciente. No estoy diciendo que sea sencillo ni fácil, sobre todo en la zona rural, que dista mucho de la realidad de la parte urbana. Las familias de la zona rural, muchos de ellos tienen una economía de supervivencia, donde tienen dos bovinos, tienen a lo mejor algo de ovinos, tienen aves de corral, etcétera. Y no es tan fácil decirle, mire, váyase usted y que sus animalitos ahí vea lo que pasa. De tal manera que hay que trabajar también en estos temas, hay que trabajar en el tema de vías en la zona rural, hay que hacerlo en conjunto con los GAD provinciales. En la parte urbana es difícil llover sobre mojado, pero en su momento yo lo he dicho. Si uno recuerda la Latacunga de hace 100 años, la Latacunga crecía del centro histórico hacia el lado oriental.
Y ahí hay barrios muy tradicionales como La Merced, como Santo Domingo, como San Sebastián. Las últimas generaciones un poco nos hemos olvidado de este tema y nos acercamos mucho a las vertientes de los ríos. Y ahí también los GATS municipales no ejercieron adecuadamente este control que debería ser, no porque únicamente se quiera hacerlo, sino porque el riesgo está ahí. Y vea usted, Miguel, y ciudadanos que nos escuchan, los dos hospitales principales de la Tacunga están en una zona de altísimo riesgo. Ya habíamos comunicado esto hace un par de meses al ministerio, ya hicieron una primera visita de inspección porque es muy probable que tengamos que instalar un hospital móvil para tenerlo ahí mientras no cambien las condiciones, que repito, esperemos que nunca se den, pero en este y en otros temas lo que reflejan es que como sociedad no hemos actuado responsablemente ante la presencia del volcán, que recalco, ha estado y seguirá estando por los siglos de los siglos. En ese sentido, ¿usted siente que las comunidades se han preocupado, se están preparando para eventuales acciones del Cotopaxi? Yo he visto una buena respuesta desde el sector de todos los actores, presidentes de los GATS parroquial, presidentes de los barrios, presidentes de las juntas de agua potable, de la misma ciudadanía que tampoco entró en pánico como sucedió en el 2015, perdón. Y lo que hemos tratado de privilegiar es una comunicación objetiva, oportuna, veraz, basada en este caso y en coordinación directa con el Instituto Geofísico. Hemos desarrollado un programa que se denomina 5 minutos con el Cotopaxi, que se lo difunde permanentemente, semanalmente. Ahora los días viernes acuden técnicos del Instituto Geofísico a dictar charlas directamente a la ciudadanía, a las autoridades, a todos los involucrados. Estas charlas son reproducidas a través de varios medios de comunicación, de tal manera que lo que yo he mencionado es más informados, mejor preparados. Y en esa línea tenemos que seguir de manera constante, de manera continua y de manera permanente. ¿Qué es lo que más le preocupa al ex gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Corona? Yo creo que la mayor preocupación es en caso de la Ares, todo el asentamiento que está en los costados de las vertientes de los ríos y luego todo el tema productivo. Yo creo que, y lo hemos conversado, hay 4 temas muy sensibles. Tema de vías, tema de energía eléctrica, tema de comunicaciones, tema de salud. Creo que ahí se resume en los puntos principales donde hay que seguir trabajando y obviamente que nadie puede tener la bolita de cristal para decir será una erupción de grado 3 o a lo mejor se mantiene así, pero en todo caso hay que seguir trabajando y buscar soluciones no solo coyunturales, sino soluciones definitivas. Esa es la invitación. La semana anterior tuve una última reunión con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, el alto mando del ejército ecuatoriano, para revisar aquello que también tiene que estar en consideración, las posibles obras de mitigación, pero basadas y ancladas en estudios serios, en estudios de ingeniería, que reflejen la factibilidad, la posibilidad o a lo mejor el hecho de decir no es posible hacerlas. Pero hay que también abordarlas, sobre todo para tranquilidad desde el lado de la ciudadanía. Usted ha señalado la ubicación de los 2 hospitales. ¿Qué se puede hacer frente al error en haber instalado estas unidades hospitalarias? Están allí y ante una eventualidad, ¿qué se puede hacer? Y ojo, solamente para puntualizar, en el 2015, cuando ya hubo la emergencia también del volcán Cotopaxi, el Hospital del Ministerio de Salud Pública estuvo en construcción en ese entonces. Y ya había voces desde el lado de la ciudadanía en la que se pedía que se suspenda la construcción y más bien se lo ubique en otro lado que sea una zona segura. Y sin embargo, la constante necedad y tosudez de quienes gobernaron en ese tiempo, el hospital está ahí y ahora realmente estamos, repito, en una zona de mucho riesgo y que puede dejar a la ciudad sin servicios de salud, no solo para atender la emergencia, para atender lo que tiene que ser todo el tema de salud que se vive diariamente. En ese sentido, repito, ya hace un par de semanas fueron los técnicos del Ministerio de Salud Pública a explicarnos todo lo que puede ser un montaje de un hospital móvil
que ahora lo tienen instalado en Pedernales, y hay otro en Alausí, que en su momento, de ser necesario, tendrán que trasladarse con la debida anticipación para instalarlo en Latacunga como una capacidad de respuesta inmediata. De lo contrario, el problema sería mucho más crítico. Ingeniero Yepes, con usted en más de una ocasión hemos hablado la ubicación de los hospitales, también lo de la cárcel, que se advirtió precisamente. Lastimosamente, en ese gobierno de la década de la Revolución Ciudadana no se entendía razón y peor la parte técnica. ¿Qué se puede hacer frente a esta realidad que está instalada en la ciudad de Latacunga? Bueno, el problema es muy complejo y no solo es en la ciudad de Latacunga, ¿no? Estamos hablando de una parte importante de la infraestructura nacional que está en la zona y que, como bien lo ha dicho Osvaldo, implica un impacto de algo que tal vez no lo pensamos mucho y que lo podríamos llamar el día después, ¿no? Es decir, no es el tema solo de poder evacuar a la población, sino de poder continuar de cierta manera con una vida semi-normal, que tenga una dinámica productiva que no se vea totalmente interrumpida y totalmente dañada, no solo productiva, no solo económica, sino social, que no se vea totalmente dañada por la presencia de los complicados para este volcán que son los lahares, ¿no? Estamos hablando de que a lo largo de los drenajes, tanto el norte como el sur, es decir, lo que va hacia el norte, el río Pita, el río San Pedro, el río Guayabamba y luego el río Esmeraldas, ¿no? Y hacia el sur el río Cutuchi y sus afluentes en el Cotopaxi, el Alaque, Saquimala, Barrancas, luego del Cutuchi, el Patate y el Pastaza, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que tanto al norte como al sur estos drenajes terminan en represas. La una, concluida en los años 70, que es la de Agoyán al sur, pero al norte la represa de Mandurillacu, que fue uno de los proyectos que también en la década de la Revolución Ciudadana fue concluido como uno de los 11 proyectos que se iban a construir a lo largo del río, del drenaje del río Guayabamba, haciendo totalmente caso omiso de lo que la geología dice en las zonas que se van a construir, lo que la historia dice sobre las erupciones y sobre lo que los estudios, las modelaciones establecen respecto a este peligro, ¿no? Entonces, yo diría que ventajosamente no se continuó con estas obras. La presa Manduruyacu tiene graves problemas relacionados a la facilidad de erosión que se tiene sobre la tierra joven, que es la que pone el Cotopaxi con sus lajares cada vez que está presente ahí. Entonces, pero podemos ver que también los puentes que están en total peligro en el drenaje norte, toda la carretera, la E35 que une Quito con Latacunga y Salcedo, está en las zonas de impacto, de tal manera que si vemos eso, por ejemplo, para la zona de Quito, no tendríamos una accesibilidad hacia el aeropuerto de Quito, si es que el único puente que tendría posibilidades de sobrevivir y de ser sujeto también de un análisis, como muy bien lo ha dicho Osvaldo, también de un análisis sobre la posibilidad de generar obras que lo protejan de alguna manera, que es el puente sobre el río San Pedro en la Ruta Viva. Si es que ese puente también se va, hay una incomunicación, pues no solo con el aeropuerto, sino con todo lo que sería la zona de producción de Cayambe y del norte, desde Ibarra, de Tulcán, todo el norte estaría separado de la ciudad de Quito y por tanto también separado del sur de Quito, es decir, del Valle Interandino Central, ¿no? Pero también toda la producción que viene el sur no tiene acceso, no tendría acceso, perdón, hacia la zona de consumo mayor que es Quito, y todas las actividades productivas, agroindustriales, agroexportadoras, tienen esta dependencia de la
conectividad que está relacionada con las vías y la vulnerabilidad que tenemos en las vías, ¿no? Ya fue en los años 2000, básicamente, cuando se empezó a hablar de una vía, de una autopista alterna, unas ideas alternas de autopista Quito-Guayaquil, cuando ya mencionamos el hecho de que esta era una oportunidad para también sacar de las zonas de altísimo riesgo a todo lo que sería la comunicación desde Quito hacia La Tacunga y Salcedo, incluso Ambato, haciendo una vía que evite los bajares. Yendo por el mismo valle, pero evite los bajares, genere una resiliencia respecto a las comunicaciones, a la interconectividad, pero que tiene que ser muy claramente establecida como parte de los diseños y de las proyecciones que se hacen, ¿no? Tuve la oportunidad cuando el gobernador, perdón, el prefecto del Tungurahua hacer alguna exposición sobre el tema del Cotopaxi hace pocas semanas, de escuchar el plan de desarrollo del Tungurahua que estaba apuntando a desarrollar aguacates y contando para la exportación el aeropuerto de Quito. Y el de la Tacunga, obviamente, ¿no? Más el de la Tacunga que el de Quito, pero claro, sin conexiones, si es que no se considera también esta posibilidad de la producción, llegar a sus centros de exportación, sus facilidades de exportación, entonces esos proyectos pueden estar en riesgo y así sucesivamente, ¿no? Y vemos, por ejemplo, también el tema del poliducto, que está básicamente a cielo abierto, viajando paralelo a esta carretera. Vemos los cruces del OCP, del SOTE, por las zonas de los ríos, la provisión de agua potable para las ciudades. Todo eso está en las zonas del Luján y muy pocas son aquellas que fueron diseñadas, o ninguna tal vez, ¿no? Hablando entonces ya del hospital nuevo de la Tacunga, de la cárcel, proyectos que se hicieron con mucha velocidad para mostrar el poder de la decisión, pero en la parte de la decisión política, pero en la parte técnica hay que tomarse los tiempos, asegurarse de que los estudios sean completos, porque si no, luego tenemos esta posibilidad de tener que parar los servicios o reconstruir los servicios a costos altísimos, ¿no? Yo creo que está demasiado fresca también el problema o todo el efecto de un terremoto grande como el de la zona sur de Turquía y norte de Siria, y ahí podemos reflejarnos todo lo que implica no el momento del terremoto, sino a lo que están expuestos, que es la recuperación, la reconstrucción de zonas devastadas por fuerzas de la naturaleza como estos. Guillermo Yepes, estas vulnerabilidades que usted nos ha señalado, incluso el puente, ¿pudiera afectar a otros sectores de darse un hecho mayor con el Cotopaxi? Bueno, a ver, el análisis se hace en base a escenarios, y el escenario que ha trabajado el país desde los primeros mapas que se produjeron en el geofísico y antes de que exista el geofísico mismo, porque eso es importante. El primer mapa de peligros de Sudamérica y de Latinoamérica tal vez fue hecho en el año 1977, en donde ya se estableció que el Cotopaxi tenía estos problemas de lajares y que tenía estos drenajes que no han cambiado. Y desde ahí los siguientes mapas han ido perfeccionando básicamente un escenario, que es el escenario de una erupción tipo 1877, que muestra las zonas por donde bajaron los lajares antiguos y por donde se repetirían los viajes, pero no con los mismos límites, no con la misma precisión que tal vez la ciudadanía espera que se tengan, sino con zonas en las cuales erupciones grandes ocuparían los drenajes por efectos de la gravedad. Entonces, esto ya da una dimensión muy grande de lo que podría pasar de nuevo en el momento y en el día después, y es suficiente, diría yo, como para poder
trabajar de manera muy sistemática y muy sostenida y muy técnica también en el impacto de esto, como para poder ampliar a otros escenarios y para poder también tomar escenarios menores. ¿No es cierto? Es cierto lo que decía Patricia, que hay incertidumbres y que esas incertidumbres obviamente implican una serie de posibilidades que se tienen que trabajar, pero precisamente esa es la preparación que se tiene que tener sobre varios escenarios. La metodología de escenarios está establecida para incertidumbres precisamente, que permitan que en el caso A, B o C se obtengan y se tengan tanto preparativos como respuestas y como también acciones de prevención que salgan de un ábaco de posibilidades, que es lo que se trabaja a nivel de los fenómenos naturales de manera regular. Frente a estos escenarios, le consulto a la subdirectora nacional de gestión de riesgos, Patricia Carrillo, ¿cómo se viene trabajando de tal manera que se pueda, de darse estos escenarios, reducir al menos los impactos? O sea, nosotros veníamos trabajando un poco antes porque la gestión de riesgos no empieza solo a partir de la activación de la amenaza. La gestión de riesgos empieza cuando el alcalde electo, que tiene como reto hoy en día, empieza a actualizar su herramienta de planificación local y empieza haciendo su análisis de las amenazas al cual su territorio está expuesto y en qué nivel. Recordemos que el país primero es un país multiamenaza, que podemos combinar amenazas en el mismo territorio, y frente a ello tenemos que trabajar tanto en prevenir para que no volver a construir riesgos nuevos ahí, no construir riesgos nuevos ahí, y un tema de mitigación, que ya Hugo lo mencionó, este proceso, que son obras tanto físicas como estructurales como no estructurales, ya sobre un riesgo que ya existe ahí y cómo lo reducimos. A partir de aquello, ya cuando logramos, como en la teoría, mitigar lo que más se puede, lo que hacemos ahí es un tema de prepararnos para la respuesta. Pero la gestión de riesgos viene como mucho más antes. Empezamos nosotros el año anterior que asumimos la gestión, empezamos trabajando desde los marcos de planificación en los GATS de manera general, no únicamente por temas de Cotopaxi, para incluir dentro de sus modelos de planificación procesos que nos permitan reducir estos riesgos y no ir como construyendo sobre aquellos, ¿no? Con base al conocimiento del riesgo. Ahora, sobre ya el proceso que está dado con Cotopaxi, con estos 10 GATS que están en la zona de influencia, lo que hemos hecho es primero es concienciar a las autoridades y concienciar a la ciudadanía sobre el conocimiento del riesgo, ¿sí? Y hemos solicitado que se abra estos instrumentos de planificación, tanto el plan de desarrollo y ordenamiento territorial como el plan de uso y gestión del suelo, para identificar hasta dónde se debe zonificar el riesgo, qué debo permitir que se construya o habilitar en cada uno de su territorio, y sobre la población que está expuesta, pues trabajarlo con medidas tanto de posibles relocalizaciones, posibles evacuaciones y respetando ahí sus medios de vida, identificar como espacios que se podrían hacerlo, posibles procesos en relocalizaciones y reasentamientos, o sea, evitando que haya como un tema de reasentamientos en estas zonas de influencia por un tema de la ARS. Comprende muchísimos otros factores más, ya Hugo lo mencionó, los procesos de rehabilitación. No todas las instituciones del Estado son organismos de respuesta. Por ejemplo, a nivel de incertidumbre, que todo el mundo dice, ¿qué va a pasar con las instituciones educativas, con clases? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es reforzar el conocimiento del comportamiento de la amenaza. Un proceso eruptivo, de acuerdo a la historia de lo que nos cuenta el volcán Cotopaxi, no es eminente, no es como que se espera de que estamos en una alerta amarilla y nos viene como el caos o la catástrofe y todo el mundo tenemos que salir corriendo a evacuar, sino es un proceso que nos da tiempo para ir tomando estas acciones de respuesta. Entonces, lo que se está trabajando ahora es un proceso como ir definiendo qué sectores se puede ir como evacuando progresivamente y por prevención. Y esto es muy dinámico, que necesitamos que la población nos entienda, ¿no? Tal vez en algún momento los factores o los elementos del comportamiento del volcán se unen para incrementar el nivel de alerta. Esto no necesariamente significa a que todos tenemos que salir que evacuar, o sea, de alguna manera así abrupta, sino al contrario, hay que ir viendo y poniendo en práctica los procesos de preparación. Con educación, ¿qué pasará? Con educación pasará la educación en las escuelas que están más cercanas
a estos peligros volcánicos pasarán a la virtualidad. Entonces, el Ministerio de Educación lo que tiene que estar trabajando y lo que estamos apoyando es en los procesos de garantizar la continuidad del servicio de educación, ¿sí? Entonces, de esta manera, a través de la virtualidad, el programa del Ministerio de Educación conlleva a garantizar la educación en situaciones de emergencia. Otras acciones que, en el caso, como mencionaba Hugo, el tema vial, hay que considerar algunos elementos que nos permiten rehabilitar este servicio para dar continuidad al resto de acciones de preparación que lo vamos llevando, porque si tenemos ahí la parte vial expuesta, que se verá como afectada si es que hay un evento con escenario 3, difícilmente las acciones de preparación se llegan como materializar, sino justo esas son las contingencias que tenemos que ir solventando con los diferentes sectores. Y cada uno de los sectores tiene su particularidad y su nivel de responsabilidad. Este proceso de preparación, Miguel, es constructivo y participativo en todo sentido, en todo nivel e intersectorial. Y eso es lo que estamos trabajando en los planes de preparación para que tener como esta integralidad y estos enlaces entre niveles cuando ya salen las capacidades de un GAT local y sube como un GAT provincial, cuando el Estado ya puede entrar a ejecutar el principio de subsidiariedad en los procesos de respuesta. Le pregunto a Osvaldo Coronel, frente a estos escenarios, ¿cómo afrontar, cómo están las comunidades de tal manera que pudiera enfrentarse con menor impacto, aunque no se puede predecir cómo pudiera en su momento actuar el Cotopaxi? Decir que no es un tema fácil ni sencillo. Nos estamos enfrentando ante una amenaza de uno de los volcanes activos más grandes del mundo. No hay una memoria histórica reciente que nos permita decir haga esto o haga aquello, de tal manera que efectivamente, como decía Hugo y Patricia, este manejo de los escenarios es el que un poco nos lleva a seguir actuando en cada una de las áreas. Pero cuando uno revisa, y como bien se decía, se trata de interrelacionar cada uno de los planes de contingencia. Unos son dependientes de otros, otros son complementarios. Pero cada vez que uno analiza en detalle los distintos subsistemas, por así decirlos, tema de abastecimiento de agua, surgen distintas necesidades dentro de ello. ¿Qué quiero decir con esto? Hay juntas de aguas potables que tienen bocatomas directamente en las vertientes donde pueden ser afectados por la ARES. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Hay otras juntas que tienen bocatomas en otros sitios, pero que pueden ser afectados por ceniza, que es el riesgo inminente. Habrá que cubrirlos, habrá que poner filtros, habrá que poner plantas portátiles seguramente, solamente para ejemplificar. Y lo mismo pasa en el resto de temas, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vías, en el tema de respuesta humanitaria, en el tema de albergues, que es un tema que no lo hemos tocado y que también se ha trabajado frecuentemente en este tema. Hay cerca de 152 albergues ya certificados en conjunto también con los GATS cantonales. Tema de... Los puntos de encuentro en donde se entiende que deben llegar. Los puntos de encuentro, lo de educación ya se mencionó la semana anterior, el día miércoles, con la presencia de la señora ministra de Salud, María Brown. Hicimos un primer ejercicio de evacuación de las unidades educativas, sobre todo para que los alumnos estén conscientes y reconozcan las posibles rutas de evacuación. Verificamos también el tema de la virtualidad de la educación, pero hay que asegurar en ciertas zonas rurales el tema de conectividad, por ejemplo. Tema de búsqueda y rescate, tema de seguridad, tema de posible abastecimiento aéreo, que sería prácticamente imposible por la ceniza. De tal manera que, reitero, son temas que hay que seguirlos trabajando individualmente y luego interconectados, como lo estábamos haciendo. Yo espero que mi sucesora pueda continuar con esta gestión, sobre todo por responsabilidad ante la ciudadanía. Yo lo he dicho, lo reitero esta mañana, Miguel, y agradeciendo nuevamente por la invitación. Este no es un tema político, este no es un tema solamente de momento, es un tema que hay que asumirlo con absoluta seriedad y responsabilidad. ¿Y cree usted que hay conciencia respecto de esto, especialmente en todos quienes tienen vinculación con un hecho de estos, más allá de la gestión de riesgos que, por cierto, tiene que seguirse realizando y capacitando? Yo noto que a medida que vamos informando, la ciudadanía cada vez está más consciente
del gran riesgo en el que hemos estado y en el que seguiremos estando. Y lo que corresponde es seguir actuando, repito, y proyectando también, como le había dicho, a soluciones definitivas, como el tema de una verdadera vía alterna, pero que cumpla con todas las necesidades y especificaciones y brinde el servicio en caso de que suceda. Y lo mismo hay que ir planteando en los otros escenarios. Lo había mencionado ya, el tema de abastecimiento de energía, tema de telecomunicaciones, porque el tendido de la fibra óptica también va paralelo a la Panamericana, a la E35. El tema que mencionó Hugo del poliducto, de la misma forma. De tal manera que, reitero, cada vez que uno analiza los temas, no son sencillos, hay que irlos trabajando. La preocupación del presidente Guillermo Lasso ha estado ahí desde el primer momento. Coincidencialmente estuvo en la Tacunga prácticamente a la semana de la reactivación del Cotopaxi en la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria el 29 de octubre, a propósito del Día del Paracaidismo Ecuatoriano. El tema de las mismas instalaciones de la Brigada Patria están en zona de riesgo. Hay que diseñar planes especiales para cada uno de estos temas, el tema del centro penitenciario. De tal forma que, reitero, y eso tiene que quedarle claro a la ciudadanía, no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Tenemos y las autoridades tienen la obligación de seguirlo trabajando con mucha minuciosidad y con mucha responsabilidad. Y existen todos esos planes como para activarlos de subir la incidencia del Cotopaxi. Los planes están, pero están en papel. Y lo que corresponde es, repito, seguir revisando la interdependencia entre ellos, la complementariedad entre ellos y luego la eficacia al momento de que ya se presentaron. Por pedido nuestro, y ha habido una gran acogida de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos desde la semana anterior están haciendo ellos denominan en términos militares ejercicios de guerra, pero aplicados ante una emergencia del volcán Cotopaxi. Tuvieron 3 días de trabajo la semana anterior y de lo que nos explicaban, han puesto en marcha el plan de movilización nacional que no se lo había puesto en vigencia desde la guerra del CENEP. De tal forma que el tema es amplio, el tema es complejo. Reitero, la ciudadanía tiene que estar consciente que tenemos que estar preparados. Ojalá nunca nos lleguemos a necesitar a operativizar los planes. Eso no quiere decir que dejemos de tenerlos listos y lo hagamos cada vez más perfectibles con este sistema de planificación, revisión, ejecución y retroalimentación para poder seguir verificando las necesidades que cada vez, cuando uno revisa con detalle, siguen surgiendo, ¿no? Cuando hicimos los ejercicios de evacuación en la zona rural de Mulaló, a las 5:15 de la tarde, caía una lluvia muy, muy fuerte. Y yo pregunté, ¿y en la mochila de emergencia tenemos ponchos de aguas? No tenemos. Cosas que parecen pequeñitas, pero que en los momentos pueden servir. De tal forma que a eso me refiero, que cada vez que se revisan los temas, siguen saliendo nuevas necesidades, aparecen cuellos de botella y hay que irlos solucionando. Frente a este panorama, ingeniero Yepes, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Y no solo la acción del Cotopaxi, sino en general frente a los fenómenos naturales. Bueno, la preocupación, yo diría de larga data, ¿no? Es que todo esto se activa y quien llama a la activación es el volcán o el terremoto o cualquier cosa, ¿no? Entonces, es cierto que aunque la teoría dice que esto es una acción permanente, los planes están ahí, pero el desarrollo de la ciudad, la construcción del país también, la construcción de riesgos es permanente, ¿no? Acabamos de hablar sobre la construcción sistemática que se hizo casi de riesgos en la infraestructura nacional a lo largo de los territorios del Cotopaxi. Entonces, un poco la pregunta es cómo hacemos que se rompa esta dinámica de que el volcán o cualquier otro fenómeno natural nos llama a prepararnos antes que a prevenir, y luego de la preparación viene otra amenaza muy grande y que estamos dispuestos a eso, que es el cambio de autoridades, ¿no? El exgobernador Osvaldo Coronel nos muestra todo el trabajo que está haciendo y se interrumpe, y puede que la nueva gobernadora, y eso espero, siga con la misma dinámica,
o tengo otras prioridades, porque también cada uno viene con su propia visión, criterio, prioridades y direccionamiento político, etcétera, ¿no? Pero vamos a cambiar a las autoridades de todos los cantones que están en riesgo. Cuando había el tema del Cotopaxi, perdón, del Tungurahua, el nivel de riesgo aumentaba en cada cambio de autoridad. Y aumentaba no porque el Sistema Nacional de Defensa Civil, que de esa época, ni porque el servicio o el sistema de gestión de riesgos lo reconocía como una vulnerabilidad, sino que nosotros en el día a día lo veíamos y los habitantes tenían una respuesta a ella que era de que establecer en una erupción de largo plazo, como fue la del Tungurahua, que ya terminó, establecer que era la comunidad la que se había empoderado, la que sabía las circunstancias del volcán y sabía las acciones que se tenían que tomar, y era la autoridad la que le enseñaba a la nueva, perdón, la comunidad la que enseñaba a las nuevas autoridades un poco lo que ya se sabía lo que estaba pasando y cómo debían reaccionar, para que haya nuevas que aparecen y que era esto de la gobernanza, ¿no? Eso se practicaba de esta manera comunitaria, pero con estos riesgos de los cambios de autoridad. Entonces, y obviamente esto es dentro del contexto social y obviamente también de la preocupación del mismo volcán, que es un volcán muy grande, muy activo, muy peligroso, que abrió su sistema y que históricamente cuando abre el sistema ha mostrado que llega a etapas mayores, a etapas de erupciones más importantes, a etapas además o a periodos largos, en donde en realidad se cambia la dinámica de la vida diaria, ¿no? Hace poco hablábamos con colegas del geofísico, con Pati Motes de manera específica, y recordábamos que cuando empezó el Pichincha y estábamos empezando también a aprender esto, vinieron nuestros colegas del Servicio Geológico de los Estados Unidos y uno de ellos, Chris Newhall, nos decía, muchachos, porque éramos muchachos en la época, se les cambió la vida. El que pensaba casarse no lo va a hacer, el que pensaba irse de beca ya no lo va a poder hacer, porque la vida se cambia, hay una nueva normalidad que está relacionada a atender esto y peor todavía con un volcán tan peligroso y además en un periodo de actividad y tal vez de calentamiento de motores hasta lo que nos ha mostrado ahora, que está ahí amenazando a toda esta zona del país, al país en general. En todo caso, ingeniero, oye, pues dentro de estas preocupaciones, lo que usted señalaba, la importancia de fortalecer el enfrentamiento desde una visión técnica de estos sucesos que pudieran ocurrir con el Cotopaxi. Sí, obviamente hay aspectos y yo creo que muy bien nuestros panelistas, mis contertulios lo han explicado, ¿no? Hay muchos sectores y cada sector tiene un aspecto específico y hay una mucha interrelación en estos aspectos, hay una conexión entre lo que uno haga y deje de hacer para que el otro pueda hacer, ¿no? El ejemplo actualmente de las comunicaciones, que ya lo ha mencionado Osvaldo, de la fibra óptica, por ejemplo, es vital para lo que yo pueda hacer en la vida diaria, porque esa es la vida diaria, ahora, ¿no? Y entonces este es un aspecto ahora estratégico, central y de altísimo cuidado, pero también de altísima vulnerabilidad. Entonces, obviamente hay la parte técnica, ¿no? Pero también hay todas las acciones de las cuales venimos hablando en muchísimo tiempo, a que debemos crear esta conciencia y lo que no vemos es que la educación, por ejemplo, se ponga al tono con esto para entender las amenazas y entender las vulnerabilidades que la historia nos enseña, ¿no? La educación, en mi época por lo menos, nos enseñaba algunas de las batallas gloriosas que ganamos, el himno nacional nos dice, pero no nos enseña las erupciones del Cotopaxi y el efecto de las erupciones del Cotopaxi. No nos enseñaba los anteriores terremotos de la zona de subducción. No nos enseña las propias inundaciones del fenómeno del Niño y así sucesivamente. Entonces, si es que no creamos este conocimiento y creamos desde lo más inicial, que es nuestra educación primaria, y lo que es también una conciencia horizontal de lo que implica el impacto de estos fenómenos en esta sociedad actual que tenemos,
vamos a estar condenados a siempre repetirles. Y lo último que me parece fundamental que no debemos olvidar. Hay un dicho también que lo he usado yo en repetidas ocasiones y es el hecho de que la corrupción mata. Lo hemos visto ahora en Turquía, lo hemos visto ahora en Siria y vimos en el terremoto del año 2016. Todo lo que se hace o se deja de hacer en estos temas, como por ejemplo lo que hablábamos de la velocidad de la construcción de las obras, porque mientras más construía, más tajada había, dejando de lado la técnica, eso es corrupción y cuando se materialicen las cosas grandes del Cotopaxi, esa corrupción matará como lo hemos estado viendo ahora en estos fenómenos muy lastimosos y muy sobrecogedores del terremoto de Turquía. Por cierto, esta factura pasa luego de los hechos que penosamente no se hicieron bien, ingeniero Yepes. Sí, lo que también he hecho es que hay un fiscalizador implacable que se llama el terremoto, o un fiscalizador implacable que se llama la erupción y los flujos, flujos de lodo o lo que sea, implacables para no solo lo que se ha hecho ahora, sino lo que se ha hecho antes y lo que se ha dejado de hacer antes, ¿no es cierto? El tema del ordenamiento territorial es un tema fundamental, es un tema central, pero si es que dejamos que todo suceda, si es que no estamos con la capacidad de demostrar a los ciudadanos que no es una buena idea estar ahí y el poder del Estado en eso, entonces estamos siempre construyendo más vulnerabilidad y siempre nos desborda la acción social y la falta de comprender más integralmente todo lo que el territorio significa, todo lo que el territorio tiene y deja de tener, y que nos hace que tengamos estos problemas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la ocupación de las zonas en riesgo está muy relacionado con la falta de oferta de vivienda social. Entonces, si el Estado no regula la vivienda social y la pone en zonas seguras, ¿qué esperamos de nuestros ciudadanos que necesitan vivienda? Que vayan a donde se les empuja o la sociedad les empuja. Pero es un poco más que la sociedad del propio Estado que no genera estas respuestas. Y entonces, todo esto son factores muy interrelacionados y en donde el riesgo, que de manera declarativa se lo conoce como transversal, como de todos, como que todos concluimos y que todos tenemos que tener acciones en disminuirlo, en realidad se lo olvida y se hace de manera sectorial y una construcción sistemática de más y más riesgo que se materializa en catástrofes como un resultado de esta déficit en el desarrollo, en las respuestas que el desarrollo debe dar. A la subdirectora nacional de gestión de riesgos, Patricia Carrillo, ¿qué es lo que más le preocupa? Dentro que nos ha descrito el ingeniero Hugo Yepes, el ordenamiento territorial que es tan fundamental y en donde no solo corresponde los lineamientos generales en el país al gobierno nacional, sino precisamente a los gobiernos locales. Y esto lo que hace es acumular más vulnerabilidad. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Es justo esto, Miguel, el tema de la falta de importancia que le tomamos en el momento de planificar nuestro territorio. O sea, hemos visto nosotros, ya con la experiencia del 2015, pasado casi 3 periodos de autoridades locales. Pero si regresamos a ver los planes de desarrollo y ordenamiento territorial desde esa época, en su estructura, el mismo conocimiento del riesgo en el diagnóstico del PIOT es muy débil frente a esta amenaza. Posterior al diagnóstico viene un tema de análisis, de identificación, un modelo de gestión de cómo las autoridades pueden disminuir este riesgo en su territorio. Y después un portafolio de programas, proyectos a través de un modelo ideal que lo quieren hacer. Esa ha sido la debilidad más grande que viene teniendo en estos instrumentos de planificación. Y en nuestra vida diaria de gestión pública, lo que no está escrito en un plan de desarrollo y ordenamiento territorial no se lo hace. Y eso significa que si no está planificado desde las autoridades locales reducir estos riesgos, significa que estamos esperando que se dé el desastre y según la ley, cuando se da el desastre, el gobierno central viene a atender. Entonces, este proceso de generar la conciencia, generar responsabilidad en las autoridades locales
y tratarle al riesgo de una manera sistémica, como menciona Hugo, se lo debe empezar a concienciar en este momento que hay nuevas autoridades electas y pues a partir de mayo entran en un proceso de actualización de sus instrumentos de planificación local. Ese es el temor más grande, de que no haya como este nivel de concienciación desde las autoridades locales para poder seguir haciendo los trabajos de preparación. Como mencionaban al inicio, los procesos de preparación tienen que ser permanentes. Los procesos de gestión de riesgos son continuos, porque si tal vez no es en este gobierno, en el siguiente o en el siguiente, le tocará enfrentar un proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Y la vulnerabilidad sigue creciendo. Si vemos las ordenanzas en temas de ordenamiento territorial desde el 2015, ya con la experiencia que se tuvo, ha habido una variación. Posterior al 2015 hubo una ordenanza donde se identificó y se declaró zonas de riesgo no mitigable, y eso significaba que no podían construir viviendas. 7 años después regresamos y la vulnerabilidad en esos sectores creció, porque de por medio hubo un cambio de autoridades, un cambio de ordenanza y una autorización a seguir construyendo. El control en el territorio sobre el tema de la informalidad a la construcción de la vivienda también es fuerte, y también está de por medio los procesos de administración de los gobiernos autónomos descentralizados. El país tiene un modelo de administración pública. Existe el Código Orgánico de Administración y Ordenamiento Territorial, el COTAD, donde en sus artículos del 55 y el 140 les da la responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados que tienen que gestionar sus riesgos a nivel territorial. Sin embargo, no lo logramos llegar a hacer que permee la gestión de riesgos en los diferentes niveles del gobierno del Estado. Y eso significa que obviamente lo que haya es más preparación para la respuesta, que cuando llega a materializarse el evento, lo que hace es generar mayor gasto para atender a la emergencia, procesos de recuperación y reconstrucción. Ya tenemos una data que no necesariamente nos ayuda no nos contribuye al desarrollo, sino al contrario, ralentiza los procesos de desarrollo, porque en su momento nos toca es concebir estas instancias como la Secretaría de Reconstrucción, que fue en el terremoto, y que hubo una ley de solidaridad a través de cual se captó como recursos para financiar todos los procesos de recuperación, y eso corta, eso interrumpe los procesos de desarrollo que tiene el país. Entonces, la importancia de concebir que el riesgo se debe gestionar de manera sistémica y desde un tema de el conocimiento del riesgo, siguiendo por la prevención, continuando con la mitigación y preparándonos para responder a un posible evento que existe ya en su territorio, sea por antecedentes o sea por el mismo análisis que lo tenga, es demasiado importante para todos los procesos de desarrollo. O sea, si yo pongo una institución educativa, que también es una parte muy fundamental para generar desarrollo, si yo pongo un modelo urbano para un urbano sostenible, si no analizo la amenaza sísmica, la amenaza volcánica, todo eso no tiene sentido, porque llega a construirse, a materializarse el evento y simplemente nos rompe de alguna manera todo lo planificado. Los modelos de planificación local existen, instrumentos para llevarlo allá existen. Todos los modelos, ningún modelo es como fijo. Claro, se puede esto tiene que ver con los gobiernos locales, pero también dónde queda el plan de ordenamiento territorial nacional para dejar de ser reactivos, ser proactivos y preventivos. Sí, a ver, a partir del cambio de autoridad, ahí también tenemos como una ruptura en los instrumentos de planificación desde lo nacional hasta lo local. O sea, cuando entra un nuevo presidente, construye su Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que lo estamos teniendo a partir del 2021. Sin embargo, en el 2023 existe por ley la actualización de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Entonces tenemos 2 meses que los gobiernos autónomos descentralizados anteriores estuvieron trabajando con un Plan Nacional de Desarrollo y ahora les toca como actualizarlo. El gobierno central tiene que tener también la importancia de transversalizar en este Plan Nacional de Desarrollo las acciones de gestión de riesgos. En este plan actual, el que está vigente, hemos logrado tener un enunciado de política pública orientado a la reducción de riesgos. Anteriormente, la gestión de riesgos se debía únicamente a atender emergencias. ¿Y se actualiza permanentemente? Se actualiza cada 4 años y es evaluado a mitad de periodo. Entonces,
Lo que hemos hecho es tener un enunciado de política pública y el trabajo desde el ente rector ha estado orientado a instrumentalizar esta política pública. Todos los procesos que conlleva como tal para poderlo ejecutar. De hecho, una muestra de aquello es que en 2021 estaba concebido construir un proyecto de inversión justamente pensando en un tema volcánico sin que haya todavía la alerta, que se llama Fortalecimiento del Conocimiento Volcánico, en conjunto con el Instituto Geofísico. Coincidió, tuvimos el aval de la Secretaría de Planificación, coincidió con la alerta y los esfuerzos están llevándose para allá a trabajar. Antes de la alerta, como mencionó ya Osvaldo, el tema de la importancia de nosotros era que este sistema de alerta temprana, o sea, la instrumentalización, las sirenas estén activas. Se llevó a cabo también todo el proceso de mantenimiento y alistamiento de que estén como operativas. Entonces, lo que quiero decir es que si bien desde el gobierno central emitimos política pública, instrumentalizamos la misma, el soporte está en los procesos de generar el acompañamiento, el asesoramiento y la creación de proyectos para un tema de reducción de riesgos, pero esto no se lo puede hacer si no hay la conciencia, la importancia desde los gobiernos autónomos descentralizados, porque al final son quienes administran los territorios. Los que ejecutan las políticas en la práctica en lo local. ¿Cuál es la mayor preocupación que tiene el exgobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel? ¿Cómo lograr procesos desde lo nacional a lo local que sean más preventivos, proactivos, antes que solo reactivos? En este y en otros temas, la gran enseñanza que nos deja es que estas políticas tienen que ser políticas de Estado, indistintamente del gobierno, indistintamente del alcalde, indistintamente del prefecto o del presidente de la República. Esta tiene que ser una política de Estado para que pueda ser instrumentada en el tiempo y en pro y en defensa de los ciudadanos, que es básicamente de lo que se trata el poder actuar en temas de capacitación, de prevención, de mitigación, de posible reacción y también de posibilidad de actuar post-evento, que generalmente es lo más complicado, es lo más difícil y es además lo que más recursos desde el punto de vista presupuestario y económico representa. De tal manera que más bien ese es el llamado. Creo que es la oportunidad de actuar en conjunto, de actuar en unidad. El volcán nos está dando tiempo. Soy optimista de que nos dé el suficiente tiempo para poder tener todo listo en caso de que suceda. Lo que también es cierto, y alguna vez que compartimos con Hugo y conversábamos, mientras más pasa el tiempo, llevamos 145 años sin un evento fuerte, la probabilidad de este evento fuerte aumenta. A corto plazo no está previsto. Sí es auténticamente cierto que el volcán del inicio de su accionar en el 21 de octubre ha venido incrementando su actividad. Reitero, esperemos que se mantenga. La ciudadanía no tiene que estar, más bien dicho, ni exageradamente alertada, pero tampoco despreocupada. Corresponde estar preparados, estar alertas y estar vigilantes y actuar en unidad de criterio y de acción. ¿Le preocupa a usted el tema del ordenamiento territorial? Por supuesto, lo mencioné. Históricamente la Tacunga crecía hacia el lado oriental y es lógico porque nuestros abuelos sabían el riesgo. Yo recuerdo muy claramente que mi abuela, su madre, vivió la erupción de 1877 y decían, nosotros del centro de la Tacunga nos movimos hacia el Calvario. Tuvimos cerca de 3 días de oscuridad, el tema de los temblores y algunos otros datos adicionales. De tal manera que ellos tenían clarísimo el que responsablemente no se podía construir en las vertientes de los ríos. Reitero muchas veces, y hay que decirlo también, las autoridades locales priorizan temas electorales, temas puramente políticos, en lugar de decirle a la población las reglas honestas y explicarles el porqué de esas reglas. Y no hay cómo en este sitio. Y porque lo peor, justamente de eso se trata. Y lo peor, señor exgobernador, que sean las autoridades que en su momento hayan propiciado esto, es inadmisible, porque no se puede justificar, se puede explicar que la ciudadanía, por tener una vivienda, como bien explicaba el ingeniero Hugo Yepes, se va y se sitúa. Pero al no haber ordenamiento territorial, y si esto se patrocina desde el propio Estado en el pasado, resulta muy lamentable. No solo propiciar, Miguel y audiencia, sino que muchas veces incluso con intereses cruzados de las mismas autoridades de la ciudad o de la provincia. No quiero entrar en mayores detalles, pero eso es definitivamente inadmisible ante el evento y la amenaza que tenemos. Bien, quiero agradecer la participación y este valioso aporte
para concienciar sobre la situación actual del Cotopaxi, las medidas proactivas, preventivas que debemos adoptar y la concienciación ciudadana frente a la actividad del volcán. Muchas gracias al ingeniero Goyepes, asesor en el municipio de Quito, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Patricia Carrillo, subdirectora nacional de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y al exgobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, que nos ha acompañado aquí en estudios. Muchas gracias, muy amables del aporte. Seguiremos hablando y les comprometo sobre un tema latente, vigente que tenemos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias también. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana, un feliz feriado. No olviden, debemos tomar conciencia de estas realidades instaladas desde los fenómenos naturales. Muy buen día, felicidades.